Existen varios motivos para que hayamos titulado la reunión de esta noche como desde el siglo y hasta el siglo. La primera de ellas la encontramos en el libro de los Salmos, el número 90, en su versículo 2, dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta es la primera y más directa referencia que tenemos nosotros a la expresión desde el siglo y hasta el siglo. En nuestro lenguaje castellano, pues castellano porque viene de Castilla, o español porque viene de España, y pues el Imperio Romano conquistó pues gran parte del mundo de su época y se extendió hacia el occidente hasta la península ibérica y conquistó España. Afectó todo su territorio con su cultura, y el idioma que se hablaba en el Imperio Romano era el latín. Entonces, tenemos en nuestro castellano de uso diario pues mucha afectación latina desde entonces y hasta ahora. En el caso de el título desde el siglo y hasta el siglo, pues parece que dijera para los literalistas que Dios existe durante 200 años, porque un siglo son 100 años. Pero no, eso no quiere decir ni lo uno ni lo otro. Ni hay un Dios de 200 años, ni un siglo son 100 años, a no ser convencionalmente, como decir que un semáforo que ponga su luz verde significa movilidad, amarilla, precaución, roja, detención. Pero es una convención, no es que rojo signifique detenerse. Entonces, ¿la cruz roja es la cruz detenida? No, según la convención es un acuerdo entre personas. Entonces podemos decir unidad, decena, centena, y este puntico que indica 1000. Entonces, un puntico después de 3 dígitos es una convención que puede indicar 1000. Pero si tú te encuentras un puntico en otro contexto, pues puede significar otra cosa. Por supuesto que sí. Si vas a tomar un vaso de leche y ves un puntico ahí, puede ser un mosco. No pueden ser 1000, sino como mosco en leche. Entonces, el contexto cambia completamente. Si es en un vaso de leche, si es después de 3 dígitos, etcétera, etcétera. Hablando del lenguaje latín, entonces hay una palabra que no significa 100 años, sino significa generación. Entonces hubo un acuerdo que las personas podrían vivir 100 años. Notarán ustedes que tenemos en las fotos, allí al lado y lado del título, que son la niña Karen López Orjuela y Adelmita Pino, 2 expresiones de la vida entre nosotros, de la vida eclesial y de la vida en este siglo. Ya explicaremos por qué este siglo XXI, este siglo que estamos viviendo. Pero en latín
Seculum significa generación, de allí viene la palabra secular. Hasta 1962, el oficio de la misa se hacía en latín y las personas mayores que hayan estado en misas en latín recordarán que en algún momento de la misa se decía per omnia saecula saeculorum y se traducía hasta el día de hoy por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, amén, respondía el pueblo. Pero es de generación en generación, o sea que pasa a la siguiente generación. Latino. Entonces tenemos a la niña Karen y a nuestra querida Adelma en los dos extremos del mensaje desde el siglo y hasta el siglo. Estamos transmitiendo desde este canal de YouTube desde el año 2020 a raíz del confinamiento obligatorio causado por la pandemia. En el año 2020, que es cuando se inicia todo este proceso en la nube, la niña Karen López, que fue sepultada el 7 de enero del año 2000, el día que cumplía 7 años, pues cuando empezamos las transmisiones en la nube, tendría 29 años de edad. No son matemáticas avanzadas, así de sencillo, 29 años. Al comienzo de las transmisiones de la nube, 29 años. Adelmita Pino está cumpliendo hoy y la saludábamos y reiteramos ese saludo hoy. Estamos de plácemes, estamos de fiesta, es una fecha memorable y muy simbólica. No es solamente que una persona cumpla años, y ya vamos a entender por qué. Entonces, feliz cumpleaños, Adelmita, pero entre 29 años que tendría Karen al empezar las transmisiones en la nube y hoy que Adelma cumple 100 años, entre el comienzo de la transmisión de la nube hasta hoy, entonces la diferencia que hay entre 100 y 29 son 71. Muy bien. Este 71 muy significativo. Ya vamos a mirar entonces por qué. Miremos, dice la escritura que delante de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Vamos a mirar esos 3 testigos. Empecemos, por ejemplo, con que Gedeón, el famoso juez de Israel, cuyo nombre era Jerobaal, tuvo 70 hijos y un hijo. 71, pero así, 71. Tuvo un hijo con una concubina que se llamó Abimelech y él mató sobre una piedra a 70 de los hijos de Gedeón o de Jerobaal. Y el menor, cuyo nombre era Jotam, se escondió, sobrevivió y después va a traer una tremenda palabra de maldición profética sobre Abimelech por haber matado
a sus 70 hermanos. Palabra que se cumplió. Pero bueno, el punto es, eso lo encuentran ustedes en el libro de los Jueces, capítulo 8 y capítulo 9. Es un relato interesante, apasionante. Crímenes y pasiones al interior de las familias de los escogidos de Dios. Muy bien. Entonces, ahí están los 71, 70 hijos de Gedeón que murieron y uno, que era el 71, que sobrevivió, que era Jotam. Tenemos un ejemplo. Tenemos el caso conocido también de todos, de Jacob, que es Israel, que llegó a Egipto cuando vino la tremenda hambruna, etcétera, etcétera, con 70 personas. Dice la Escritura, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. O sea que entró Jacob con 70 personas. ¿Cómo sabemos que Jacob no está incluido ahí en los 70? Porque alguna vez alguien dijo, no, fueron 70. Sí, son 70 y uno. ¿Quién es el uno? Jacob. ¿Cómo sabemos eso? Pues el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 14, está relatando Esteban toda la historia antigua antes de ser apedreado y morir. Y bueno, pues lo interesante es que está pues lleno del Espíritu Santo y podemos entonces leer este relato. Y dice 7:14, y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Entonces, toda la parentela, ya dice 75. ¿Por qué? Porque ya dijimos 70 que llegaron, más Jacob, lo que acabamos de leer en Génesis 46, 27. Entonces son 70 y 1. ¿Y quiénes son los otros 4? Pues son José, su mujer, que es Asenat, la hija de Potifar, y sus 2 hijos que le nacieron en Egipto, que son 2 de los patriarcas de las 12 tribus, que son Efraín y Manasés. Entonces son 4 que estaban en Egipto, José, su esposa y sus 2 hijos, y los 70 y Jacob o Israel. Entonces, confirmado que sí son 71 los que llegaron a Egipto. O sea, Jacob y 70. Jacob y 70. ¿Sí ves? Jacob y 70. Jacob es el 1 y los 70 son los 70. Es como Jotam y sus 70 hermanos. Jacob y sus 70 parentela. Sus hijos, nueras, nietos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Uno que todos ustedes conocen, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Ahí vas a ver todo el relato de que Jesús y un grupo de discípulos muy amados que se conocen como los 70. Entonces es Jesús y los 70. Jesús y los 70, Jacob y los 70, Jotam y los 70. Entonces ya tenemos 3. Delante de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Entonces son 71.
71 es la diferencia que hay entre los años que tenía Karen López cuando empezamos a transmitir y los 100 que hoy cumple Adelmita. Entre ese día y este día, entonces la diferencia de las dos edades, 71. Muy bien. Bueno, pues eso, ¿qué nos dice? Pues nos dice que es interesante, pero no hay un mensaje todavía que nos edifique. Entonces, lo que tu alma debe clamar es exactamente eso, y demandar al cielo y decir: Señor, estamos aquí, Hineni, por un alimento, no por una concordancia de los tiempos, del siglo y hasta el siglo. Bueno, muy bien. Entonces, procedamos. Existe un personaje que ya no es Adelma Pino, sino es más antiguo y que se fue de este mundo también antes de Karen López, del cual Jesús habló, y haciendo referencia a él y a lo que hay escrito de él, dijo: esta generación adúltera demanda señal, pero no les será dada otra, sino la del profeta Jonás. Esa es la señal impajaritable, indiscutible, la gran señal para la generación adúltera. Jonás, aquel profeta que estuvo en las entrañas de la muerte, en las profundidades del Seol, y salió después de cumplido el tiempo que se tenía que cumplir. Al tercer día estaba nuevamente de regreso en las costas próximas a la ciudad de Nínive, a donde había sido enviado para que se cumpliera su ministerio. Su ministerio se cumple después, no cuando es enviado, no es cuando es comisionado, no. Cuando se cumple, se cumple cuando Él habla, pero su palabra es posterior a su reaparición, digámoslo, a su resurrección, porque Él murió. Hay varios muertos que no son muertos, como por ejemplo, Abraham llevó a sacrificar a su hijo Isaac, y pues Isaac no muere literalmente, pero murió. O sea, ese es un sacrificio que se hizo en el corazón de Abraham. Él obedeció plenamente. No era necesario ya degollarlo y que su sangre se derramara para poder comprobar lo que había en su corazón. Se evidenció con lo que hizo hasta donde lo hizo. Esa es la muerte de Isaac, pero pues muerte en sentido figurado. De la misma manera la muerte de Jonás, en sentido figurado, porque pues literalmente no murió, pero es como si hubiera muerto. Es el problema de la hermenéutica interpretativa de algunos literalistas. Entonces se chocan ahí. Inclusive, por ejemplo, hablando de Jonás, como dice la escritura, que lo devoró un gran pez, y entonces la tradición enseña, ¿no? Pues que una ballena, porque es un animal grande, pero entonces ya vienen con el purismo y dicen, no, porque la ballena es un mamífero, y si la Biblia dice que un pez, es que era un pez. Pues
Hay que ser tolerante con todo y con todos. Y cuando se está escribiendo la escritura, pues no se saben esas cosas. Hubo un naturalista ya en el siglo, casi en el siglo XVIII, terminando el siglo XVII. Su nombre, John Ray. Él es uno de los más destacados y en el cual se basó Darwin para sus teorías evolucionistas, etc. Mas, sin embargo, pues John Ray es creyente, es creacionista. Es el naturalista más afamado de Inglaterra. Se le considera el padre de la historia natural británica. Además, fundó la botánica moderna como científico, no como farmacéutico, sino investigando las especies y todo. E inclusive, él fue el que creó la definición biológica de especies. Y entonces, en sus investigaciones, descubrió que la ballena no era un pez, sino era un mamífero. Pero eso es en el año 1693. Ahora, cuando se está escribiendo en la Biblia, pues no hay ni idea de eso. Entonces, el que ve que una ballena se devora a alguien, pues pone un pez. Es entendible porque no hay el conocimiento. Y como la Biblia no es un libro de ciencias, dice, pero Dios sí sabía. Sí, Dios puede saber todas las cosas, pero los hombres no. Ahí están los animales que el hombre puede comer y los que no puede comer. Y entonces dice, estas son las aves inmundas. Y está en la lista de las aves inmundas. Tú lo puedes cotejar ahí en tu Biblia. Y vas a ver que dentro de las aves inmundas ahí está el murciélago. Y nosotros hoy sabemos que el murciélago no es un ave. Pero ahí está. Entonces, no pasa nada. O sea, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, que los literalistas no se partan los dientes con una piedra. Y bueno, volvamos a nuestro tema, que es Jonás. Dejémoslo que si lo devoró una ballena o un tiburón blanco, lo importante es que sucedió, o que eso nos ilustra perfectamente que Jesús fue devorado por el Seol, por la muerte, y fue llevado a las profundidades, no del océano, sino digamos a los profundos infiernos. La palabra inferno también es del latín, de las zonas inferiores, o sea, a lo profundo, donde se desconoce. Eso es todo. Y pues, eso, o sea, ni siquiera es bíblico, porque pues la Biblia es escrita o en hebreo o en griego, pues algunas porciones en arameo. No hay latín, por supuesto. Bueno, sigamos. Y entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, estamos en Jonás. Jonás, Jonah en hebreo, que significa paloma. Se escribe Yod, Vav, Nun, Hei. Ustedes ya han estudiado el Salmo 119 y conocen el alfabet y su valor numérico. Yod, que vale 10, Vav, que vale 6, Nun, que vale 50, y Hei, que vale 5. Yod, Vav, Nun, Hei, 10 más 6 más 50 más 5 igual 71. Los mismos 71 de los 70 hijos de Gedeón y Jotam, que los acabamos de explicar. Los 71
que son los 70 que llegaron a Egipto con Israel o con Jacob, es la misma. O los 71 que son los discípulos dilectos de Jesús que Él envió y estaban felices de ver que los demonios se sujetaban y las enfermedades se sanaban. Y Jesús les dice: gozaos porque vuestros nombres estén escritos en los cielos. Entonces cuando se reúne Jesús con ellos, pues son 71. Entonces allí está Jonás. Ahora sí, ya no es solo la distancia que hay entre Adelma y Karen, sino que ya lo vamos trayendo a la Escritura y a su enseñanza, que es lo que tenemos para nosotros ahora. Los 70 son pues muy importantes como las 70 semanas de la profecía de Daniel, los 70 años profetizados de cautividad en Babilonia por Jeremías. Los 70, pues bueno, importantísimos. Pero el 1 es definitivo, porque pues la supervivencia de la línea de la genealogía de Gedeón está en el 1, que es Jotam, que sobrevivió a esa masacre que trajo su medio hermano hijo de la concubina llamado Abimelech, nada menos que hijo del rey, tenía ese nombre. Entonces es Jacob y los 70, pero si no hay Jacob, no hay 70. Es Jesús y los 70, si no hay Jesús, pues no hay 70. Ese 1 es el definitivo, el esencial. Y ustedes saben, yo les he comentado que yo estoy en mi año 49, mi año 7x7, de cuando el Señor me ha llamado en el año 1976. Entonces ya cumplí mis 48 el año pasado y está transcurriendo mi año 49. La hermana Paloma, mi esposa, está trasegando, caminando su año 21. El mío es el 7x7, la de ella es el 3 veces 7. Y 49, que es mi año que estoy caminando, y 21, que es el año que ella está caminando, son 70. Lo importante no son esos 70, sino el 1. El 1 que la llamó a ella, que me llamó a mí. Los 70 pues son muy interesantes, maravillosos, pero ¿qué serían esos 70 sin el 1? ¿Qué serían los 70 discípulos de Jesús si Jesús no los llama? ¿Qué son 70 personas? Pues nada, un conglomerado de personas y se acabó. ¿Qué hubieran sido los 70 hijos de Gedeón si Abimelech los mata y no hubiera un sobreviviente? Nada, pues una cifra, nada más. Una masacre, nada más, como sucede en algunas sufridas tierras de este planeta, que es pan de cada día y nada más. Pero aquí hay algo sobre lo cual quiero llamar su atención. Quiero reincidir y, si es necesario, llover sobre lo mojado. En días pasados, pues trajimos y subrayamos la enseñanza, el primer libro de la Biblia, Bereshit, el principio. Se inicia con la letra Bet, pero el Aleph Bet se inicia con la letra
Aleph. Si solamente colocamos el 1, del cual nos dice el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y si lo ponemos al comienzo, ¿sí?, ese Aleph, para entender la escritura, entonces ya no nos queda Bereshit, sino Avreshit, que es y que traduce el Padre del principio. O sea, el Padre de todo, el Padre de las luces, el Padre de los espíritus, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura también, cuando dice, y llamará su nombre, Padre eterno, príncipe de paz, Padre eterno. Pues la palabra eterno exactamente no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar una palabra hebrea que es olam. Olam, que viene siendo eso, desde el siglo y hasta el siglo. Ese es ese olam, ese Padre eterno. Avolam, Padre habla la Escritura, por ejemplo, del Dios de este siglo, el príncipe de este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿A qué siglo se refería? ¿A un periodo de 100 años? ¿Al siglo I? ¿O cuando se escribió eso? No, obvio no, sino una rueda, un ciclo de cosas, un mover. Entonces, ahí lo tenemos, ese periodo delante de nosotros, delante de nuestros ojos, transcurriendo desde la primera infancia de ese rostro tierno que empezaba a vivir y el rostro adusto marcado por los años después de un siglo de existencia. Y el uno desde el siglo y hasta el siglo. Desde la niñez hasta la vejez, desde Bereshit, pero desde antes también, desde Avreshit. Ese es el uno sobre el cual quiero que nuestros ojos se fijen, que es el mismo, es el Dios y Padre de Karen, es el Dios y Padre de Adelma. Entonces, bendecimos juntos en esta noche al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha abierto amplia y generosa entrada, que nos permite creer, que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Padre, por Karen. Gracias, Padre, por Adelma. Gracias porque tú cabalgas sobre los tiempos. Tú estás sobre todas las cosas que nos son inentendibles, desconocidas, pero tu Espíritu nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas. Tú permaneces para nuestra manera de ver desde siempre y hasta siempre. Pero, como dijo el rey David, hablándote, cantándote, que él estaría satisfecho cuando despertara a tu semejanza. Queremos unirnos a ese cántico, esa plenitud que tendremos cuando despertemos a tu semejanza. Señor, muchas gracias.
Muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta noche. Noche que la hace memorable tu amor, tu misericordia. Por tu amor y tu misericordia está allí Adelma y los amigos que la rodean en esta hora. Por tu amor y tu misericordia, Karen está en tu presencia. Nuestro entendimiento no es la caña de medir. Tú obras con una justicia que trasciende nuestra capacidad de ver y entender. Y entonces, ¿qué podemos hacer tus hijos? Tenemos una hoja en blanco en la cual firmamos, somos codeudores, somos fiadores de tu palabra, de tu intervención, de todo lo que tú hagas. Tú tienes nuestro amén por anticipado. Tú nos amaste sin preguntarnos si querías tú o cualquiera que sea mi hermano o mi hermana. Tú no nos preguntaste nada para morir por nosotros, haciéndote hombre y llegar hasta la cruz del Calvario. De la misma manera, Señor, te queremos dar un amén anticipadamente por todos los días que tú nos concedas vivir. Si son 100 o más años, como Adelma Pino, o si son apenas una cucharadita de días, como Karen López. Gracias, Señor. Damos gracias en todo. Y a lo que sea tu voluntad, decimos amén. Porque es una sabiduría y una visión mucho más alta que la que podamos tener nosotros como hombres. Y hasta que no creamos primero, entonces no vamos a poner nunca nuestra mesa con las patas hacia abajo. Gracias, Padre, porque hoy nos permites bendecirte dándote un amén a lo desconocido, a lo que no ha llegado a nuestras vidas. Gracias por lo que nos des. Gracias por lo que no nos des. Gracias por lo que está sobre la tierra y por lo que va a dejar de estar sobre la tierra. Gracias por la disciplina, por la corrección, por la enseñanza, por la alegría, por la felicidad, por el disfrute, por el quebrantamiento. Gracias por las lágrimas, gracias por las risas, por los abrazos. Gracias por los buenos amigos, por los malos amigos. Gracias por las lealtades y las deslealtades. Gracias por todo, Señor. A todo le estamos dando en esta noche memorable un amén que perdure y haga eco en los cielos desde el siglo y hasta el siglo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.